Ya, listo, jóvenes. La semana pasada vimos el tema de triángulos 1. Era pues propiedades fundamentales, propiedades auxiliares y resolución de los problemas. Ahora nos toca el tema de triángulo 2, que es clasificación de los triángulos. Pero como el tema es muy corto, vamos a repasar la parte de triángulos 1 para terminar luego en triángulos 2, ¿ya? Que básicamente es un complemento. A ver. Ahí tenemos lo que es el triángulo, la definición y sus elementos. El triángulo, como verán, es la reunión de tres segmentos de recta que unen tres puntos no colineales, tales como A, B y C. Ahora se observa y se aprecia algunos elementos muy importantes, como por ejemplo los vértices, que son los puntos A, B y C, los lados AB, BC y AC, y vamos a explicar un poco los ángulos internos. Por ejemplo, un ángulo interno es una figura. Por lo tanto, se debe representar con una simbología. En este caso, quiero mencionar al ángulo A. Entonces, para mencionar al ángulo A, tengo que escribir ángulo BAC. El ángulo BAC es lo mismo que el ángulo interno A. Por ejemplo, el ángulo interno B. El ángulo interno B tendría que ser el ángulo ABC. Y finalmente, el ángulo interno C tendría que ser el ángulo ACB o BCA. Ahí tal como ustedes aprecian. Ahí está. Ahora, para denotar a los ángulos externos, tengo que hacer prolongaciones. Por ejemplo, prolongué el lado CA, prolongué el lado AB y prolongué el lado BC. Luego quiero mencionar el ángulo externo en A. Entonces va a ser así, el ángulo PAB. El ángulo externo en B es el ángulo QBC. Y finalmente, el ángulo externo en C, que va a ser el ángulo RCA. ¿Ya? Entonces esos son, como ustedes verán ahí, ángulos externos. No es lo mismo que los ángulos internos. Muy bien. Y la notación, bueno, la notación es muy simple. Se coloca la letra delta del alfabeto griego y se coloca ABC. Se lee triángulo ABC. Muy bien. Esto lo vimos la semana pasada, estamos recordando. Ahora hablemos del interior y exterior de un triángulo. Cuando tienen tres rectas secantes, determinan un triángulo. Ahí tenemos los vértices ABC. La parte de la región de color amarillo se le llama interior. La de los otros colores son exteriores, pero cada exterior siempre está pegado a un lado. Por eso se le dice exterior relativo al lado, por ejemplo, puede ser el lado BC. Y es la región de color celeste. Por ejemplo, exterior relativo
al lado AB corresponde a la región marrón que está ahí. Y finalmente, el exterior relativo al lado AC, que viene a ser la región verde. Las otras regiones que no tienen nombre, simplemente se les dice región exterior. ¿Ya? ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando hablemos de excentro, por ejemplo, o de bisectriz exterior, se supone que debe estar en esa región exterior para saber la ubicación exacta de una cebiana exterior, de una bisectriz exterior o de una altura exterior. Por eso es necesario saber esa terminología. ¿Qué es una región triangular? Una región se llama triangular cuando es la unión del triángulo con el interior. Esto me permite definir el perímetro. El perímetro de una región triangular se representa por 2P. Su longitud equivale a la suma de las medidas de los tres lados. Eso en sí es la longitud del perímetro. Y el semiperímetro se representa por P. Para poder hallar el semiperímetro, solo tienes que dividir a la suma de la medida de los lados entre el número 2. No vaya a decir semisuma, no. Es simplemente la suma de los lados entre 2. También es importante para resolver algunos ejercicios lo que es la distancia mínima entre dos puntos. Por ejemplo, tienes un punto A y un punto B. Por ejemplo, bueno, en una avenida tiene dos puntos y tú quieres llegar de A a B, simplemente tienes que ir en línea recta. X sería la longitud mínima del camino. Pero si quieres cruzar la pista y luego ir hacia el otro lado B, vas a tener que recorrer dos longitudes, A y B. Entonces se nota claramente que X es la menor longitud y se representa así. X es menor que A más B. Esto es una parte del teorema de existencia que hemos visto en un triángulo y es la que más se usa. Si consideramos esto como un triángulo, entonces, ¿qué significa X menor que A más B? Que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. Cada vez que te pidan mayor valor entero, máximo valor entero de algo, pues tienes que usar la parte de la derecha. Porque el mínimo valor entero no se encuentra ahí, se encuentra a la izquierda, donde está la diferencia. ¿Ya? Por si acaso. Veamos los teoremas fundamentales. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. Con respecto al ángulo externo, la medida de un ángulo externo equivale a la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Ahí está. ¿Ya? Ahora tenemos que reconocer algo muy importante. Alfa siempre es menor que X. Date cuenta nomás en la ecuación. Siempre es menor. O sea, alfa es menor que X porque X es alfa más beta. De la misma forma, el beta. El beta es menor que el X. Estas tres relaciones son muy importantes. La relación de igualdad se usa para calcular el valor exacto de X. Y las relaciones de desigualdad para mayor valor y menor valor entero. Tercer caso. Tercer teorema. La suma de las medidas de los ángulos externos, uno en cada vértice de un triángulo, es 360. Muy bien. Ahora veamos el teorema de correspondencia. Este teorema, de repente algunos no lo entienden muy bien, por eso vamos a volver a repetir. En todo triángulo,
a menor lado le corresponde menor ángulo. O al revés, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Por ejemplo, vemos este triángulo verde. Alfa es evidente que es menor. Entonces podemos poner aquí, ¿no? Si alfa es menor que beta, entonces se debe cumplir a menor ángulo le corresponde menor lado. El lado A es menor que el lado B. Por eso aquí aparece una flecha. ¿Esta flecha qué te indica? La correspondencia que debe existir entre el ángulo y el ángulo. ¿Ya? Ahora vamos con este ejemplo. A ver, este ejemplito. Te piden hallar el valor entero de X. ¿Qué cosa notas? Que beta es menor que alfa más beta, es evidente. Como beta es menor, el lado opuesto, 9 menos X, debe ser menor que el otro lado que se opone a alfa más beta. Ese es el planteamiento que ustedes tienen que hacer. Luego de aquí lo resuelves. Al 9 le sumas 12 y ese es menor que el menos X pasa a sumar 3X. Este es 21 menor que 3X. Lo divides 7 menor que X. ¿Qué significa eso? X mayor que 7. Entonces, ¿qué valores debe tomar? 8, 9, 10. Recuerden la semana pasada que hemos realizado ejercicios de esto. No se debe colocar todos los valores. Acá la pregunta es un único valor de X. Eso te permite analizar. Si X es 8, al reemplazar 2 por 8, 16 menos 12, 4. En el otro te sale 1. Pero cuando reemplaza por 9, acá te sale 16, pero acá te sale 0. Y si reemplaza por 10, peor. Por lo tanto, el único valor que debe tomar X es 8. Ese tipo de análisis usted lo tiene que hacer necesariamente para recordar y reemplazar un único valor de acuerdo a la pregunta. Ahora vamos al teorema de existencia. Ustedes ven acá, en todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos y a la vez mayor que la diferencia. ¿Ya? O sea, B, por el postulado de la mínima distancia, un lado es menor que la suma de los otros. ¿Viste? Es una parte del teorema de existencia. Pero es mayor también que la diferencia. A menos C. Tal como ustedes observan. Para cualquier lado se cumple. Ejemplo, haya los valores de X. 3X es menor que la suma 12 más 9, 21. Ya la ves, ya la ves, mayor que la diferencia 12 menos 9 es 3. Puedes seguir sacando tercia, 1 menor, X menor 7. ¿Qué valores debe tomar? 2, 3, 4, 5, 6. No hay ninguna restricción, toma 5 valores. Acá en el otro ejemplo dice, haya el perímetro mínimo. Entonces, piden 3X, pero no X necesariamente, sino el 3X que sea mínimo. ¿Ya? Que sea mínimo. Muy bien.
Entonces, ¿qué hay que hacer para hallar el 3x mínimo? Aplico el teorema de existencia. Nada más. Con el teorema de existencia resuelve el problema. Pero el teorema de existencia tiene que haber un lado en el medio para poder sumar y restar. Entonces se recomienda colocar el x, que es el valor medio. Ese es menor que la suma de los otros. Al sumar, súmalo mentalmente, te queda 2x. Y acá luego tenemos que restar. ¿Qué va al otro lado? Va x más 1 menos x menos 1. Listo. Lo comienzas a resolver. X más 1 menos x menos 1 te sale 2. ¿Cierto? Te sale 2. Y es menor que x. ¿Por qué ya no se coloca el 2x? Porque es evidente que x es menor que 2x. Ya no se trabaja. Pues. ¿Qué me está saliendo ahí? Lee de la variable al número. X mayor que 2. Pero yo quiero 3x. Multiplico por 3. ¿Cuánto sería? 6. Luego el menor, multiplico por 3. ¿Cómo se lee? El perímetro, que es 3x es mayor que 6. Entonces, ¿cuál es el mínimo perímetro? Si el perímetro es mayor que 6, el mínimo perímetro, valor entero, es 7. Entonces, ese tipo de problemas se resuelve con el teorema de existencia. ¿Ya? Muy bien. Teoremas auxiliares del boomerang. El x, que ustedes ven ahí, equivale a la suma de alfa más beta más teta. Ahí está. De la corbatita, se cumple que x más y es igual a n más e. Siguiente. Acá tenemos la cartera. X más y es igual a m más e. Del pececito. X más y equivale a m más e. Siguiente. La letra A de Apple. La suma de la medida de dos ángulos externos equivale al tercer ángulo interno sumándole 180 grados. Fácil de mostrar por el ángulo externo. Una estrellita de 5 puntitas equivale exactamente a 180 grados. Estas son propiedades que se resuelven con ejercicios más difíciles. Por ejemplo, ustedes ven ahí la corbatita. Se traza bisectrices de dos ángulos y se prueba que X equivale a la semisuma de A y B. O sea, es A más B dividido sobre 2. Exactamente. Igual sucede con el boomerang. Traza dos bisectrices. X pruebas que es igual a A más B dividido sobre 2. Exactamente. Que son dos teoremas que se pueden demostrar por corbatita y la otra por un par de boomerang. Lo sumas y demuestras esa relación. Ahora, hay un teorema que se necesita de la distancia mínima. La distancia mínima para recordar, B menor que A más C. Este es un teorema muy importante. ¿Cuándo se emplea ese teorema? Cuando ustedes resuelvan un ejercicio donde le diga, dado un triángulo cuyo perímetro es 30. ¿Está bien? Haya la cantidad de triángulos que se pueden construir si sus valores son enteros.
ahí tienes que usar este teorema. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema? La medida de cualquier lado de un triángulo siempre es menor que el semiperímetro. Por ejemplo, A menor que P, C menor que P y B menor que P. Cualquier lado siempre es menor que el semiperímetro. Cualquiera. Lo vamos a demostrar en una forma sencilla. Por el postulado de la mínima distancia, B es menor que A más C. ¿Está bien? Ahora, a cada uno lo voy a sumar B, para que no pase nada. No pasa nada si lo sumo B. Tengo 2B menor que A más C más B es 2P, que es el perímetro. Le saco la mitad y estoy demostrando que un lado cualquiera es menor que el semiperímetro. Tal como ustedes observan. Y eso lo puedes repetir para A y para C. ¿Ya? Entonces espero que haya entendido esto y resuelvan este ejercicio mental. Si el perímetro de un triángulo es 30, ¿cuántos triángulos se pueden construir con lados enteros? ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a la clasificación del tema de hoy. Triángulo rectángulo. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto y los dos angulitos internos son complementarios. O sea, suman 90 grados. También sabemos que todo cateto siempre es menor que la hipotenusa. Siempre menor que la hipotenusa. Ahí está. No puede haber una hipotenusa menor que un cateto. Sería absurdo. Acá también sucede igual. Fíjate. Cateto A debe ser menor que la hipotenusa B. Y por supuesto, no faltaba más que el teorema de Pitágoras. Acá tiene un ejemplo para que lo resuelva. Mira, parecido al problema que le planteé. Haya los valores enteros de la hipotenusa si el perímetro es 30. ¿Cómo hallar los valores enteros de la hipotenusa si el perímetro es 30? Entonces aquí, al toque planteas el teorema, ¿ya? Que todo cateto debe ser menor que la hipotenusa. Ya. Ahora, por ejemplo, C es menor que B. También A es menor que B. Luego, ¿qué se hace? Se suma. Cuando sumas, vas a tener C más A menor que 2B. Ahí está. Ahora suma a ambos miembros B. Y al otro lado, si lo sumas al 2BB, vas a tener 3B. ¿Qué es C más A más B? El perímetro. Y eso vale 30. Y ese es menor que 3B, que es la hipotenusa. Sacas tercia y de ahí pruebas. ¿Cómo se lee esto? Se lee hipotenusa mayor que 10. Ah, ya. ¿Entonces qué valores puede tomar? 11, 12, 13, no sé hasta dónde. Pero para eso existe el teorema anterior. Cualquier lado de un triángulo es menor que el semiperímetro. Entonces lo aplicamos acá. En este caso quiero que sea la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa B es menor que el semiperímetro, en este caso, que 15. Y si tú te das cuenta, ya tienes acá la solución. B
hipotenusa menor que 15, pero a la vez es mayor al otro lado de 10. Ya lo resolviste el problema. ¿Qué valores debe tomar la hipotenusa? La hipotenusa debe tomar los siguientes valores: 11, 12, 13, 14. No hay más. Así se resuelven este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, no te olvides este teorema. Eso es lo que he aplicado ahí. ¿Acaso he aplicado alfa más beta 90? ¿Acaso he aplicado Pitágoras? Entonces, cuando no te sale un problema donde hay triángulo rectángulo, recurre a estos dos, que es muy importante. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando la medida de los ángulos son menores que 90. ¿Pero qué ángulos? Interiores. Si los ángulos interiores son menores que 90, entonces el triángulo es ¿qué? Acutángulo. Ya. Vamos a suponer un alfa por acá. Alfa es agudo, usted ya lo sabe. Pero por un momento imagínate que fuera 90. Solamente imagínate por un momento. Pues imagínate, pues, ¿no? No tenemos la capacidad de imaginar, sino cómo resolvemos los problemas. Ya. Imagínate a 90. Perdón, alfa 90. Si alfa es 90, obviamente se cumpliría el teorema de Pitágoras. Ahí está. Ah, ya. A cuadrado sería b cuadrado más c al cuadrado. Solo si alfa es 90. Pero como alfa es menor que 90, no se coloca la igualdad. Se coloca el símbolo menor. Y eso lo puedes usar para todos los lados, B, Z. ¿No es cierto? Ahora tú dirás, a ver, mira este ejercicio que te voy a proponer. ¿Ya? Dice, si el triángulo es acutángulo, haya el valor máximo de X. Tú dirás, ¿dónde está X? Acá está X. Ahí está X. Le voy a poner 6 a uno de los lados. ¿Ya? Y al otro le voy a llamar 8. ¿Cómo hallo el máximo valor entero? Tengo que poner acá, ¿no? Entero. De X. No basta con hacer el teorema de existencia. Si tú haces el teorema de existencia, entonces 8 más 6, 14. Y al otro lado vas a hacer 2. Si tú haces eso, entonces no tiene sentido que yo haya puesto acutángulo. Estás aplicando en forma general para cualquier triángulo, pero ese es acutángulo. Entonces, ¿qué significa? Olvídate pues de esto. Para eso te estoy enseñando lo de arriba. Ah, entonces, ¿cómo es, profe? X elevado al cuadrado es menor que 8 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Y lo resuelve, no tengas miedo, esto es sumamente sencillo. ¿Qué queda? X cuadrado menor que 100. Acá raíz
X menor que 10. ¿Qué valor hay menores que 10? 9, 8, 6. ¿Cuál es el valor máximo que es de 10? 9. Y esa es la respuesta. Pero no te vayas a olvidar si es que te vienen preguntas así, ¿no? Si no, no hay problema. Esto lo vamos a encontrar. Siempre Samarco un montón se preguntan también. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Cuándo un triángulo es obtusángulo? Cuando tiene un ángulo interno obtuso mayor que 90. Lee esa parte. ¿Qué dice? ¿Está bien? B debe ser el mayor de los tres lados. Porque a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Ahora mire el ejemplo. Hay el valor entero de X. Muy bien. Ustedes dirán, a ver, profe, según el teorema de existencia, al lado derecho va 11 y al lado izquierdo va 7. Si tú haces eso, ya puede ser que esté bien, pero tienes que analizar la propiedad. El lado B debe ser mayor que cualquiera de los lados. X es el lado mayor. El intervalo es entre 7 y 11. Según el intervalo, sería 8, 9 y 10. Pero X debe ser mayor que 9, porque X es el lado mayor. Entonces la única respuesta es 10. Por eso es importante analizar qué tipo de triángulo es la cual estás aplicando el teorema de existencia. Triángulo escaleno. ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando sus tres lados tienen diferente medida. Y sus tres ángulos también diferentes. ¿Cuándo se llama isósceles? Cuando tengan dos lados congruentes, iguales, y los ángulos opuestos también. El tercer lado se le llama base. Es el lado que no es. Y si aquí coloco otro angulito en la parte de arriba, puedo afirmar alfa más beta están sumando 180. Si alfa es 90, beta sería 0. Entonces, ¿cuál es la condición propia? AB igual a ABC. Ya lo sabemos. Pero también tienes que tener en cuenta que el valor de alfa no puede ser recto. Tiene que ser menor que 90 grados. Es una propiedad fundamental. Ahora, tipos de triángulos isósceles. Acá tenemos el verde, triángulo rectángulo isósceles. Entonces, cada uno de ellos vale 45. Mire el otro. Es triángulo isósceles obtusángulo. Teta. Y el otro sería ahí. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Cuándo es equilátero? Cuando tiene tres lados iguales y tres ángulos de 60 cada uno. Ahí está. Nada más. Pero podemos hacer una observación acá. Cuando ustedes tengan un par de segmentos que tienen la misma longitud, formando un ángulo de 60 grados,
Entonces no te olvides de cerrar el triángulo. Pero al cerrar, es un trazo auxiliar. Demuestra que ese triángulo es equilátero. Con solo unir ese trazo, ese punto, igual. Y aquí se prueba también que esta es una bolita. Se formó un triángulo equilátero. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Para la hora de resolver los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, es toda la teoría. ¿Ya? Ahora vamos a resolver los problemitas. Ya. A ver, envíen sus respuestas, a ver. Ya, solo 2 alumnos me han enviado respuestas. Los demás, ¿cuántos alumnos? Hay 25 alumnos. A ver, estoy esperando, ¿eh? Solo envíen la respuesta. O sea, la letra A, B, C o D. ¿Cuál de ellos es? ¿Nadie más? Los demás no envían, entonces voy a considerar que están jugando Fortnite. Y lo vamos a sacar del aula. ¿Ya? Porque no mandan respuestas, son problemas sencillos. De teoría de concepto nada más. Ya, listo. Hay 18 alumnos que han enviado. Ya. Ahora, voy a felicitar a los alumnos que han dado la respuesta correcta. ¿Ya? A los que no han acertado no lo voy a mencionar, no lo voy a hacer pasar Roche, jamás. A ver, acertaron con la respuesta. Aliaga y Cruz Barrientos. Nada más. Ellos dieron con la respuesta correcta. A los demás no se sientan mal. Se habrán equivocado en algo, ¿no es cierto? Pero es bueno que estén al tanto, porque no hacer nada ya pues es no aprender, ¿no? Acá dice en el ítem 1, ítem o ítem, no sé cómo se dirá esto, dice, respecto si dos ángulos miden 30 y 40, vamos a suponer que esto mida 30 y el otro mida 40.
Es obvio que el otro ángulo debe ser 110. Entonces, ¿el triángulo qué es? Obtusángulo. Entonces, ahí es falsa la primera proposición. La segunda, si un triángulo tiene dos lados iguales de 4, el otro es de 4, y el otro dice que vale 10, y dice que es isósceles. Entonces vamos a ver, para que afirme que es isósceles, debe cumplir con el teorema de existencia. Si no cumple con el teorema de existencia, entonces el triángulo no existe, por lo tanto sería falso. El lado del medio es 10, es menor que la suma, 4 más 4, 8, y es absurdo. Ese triángulo no existe. Entonces este triángulo que está acá, por lo tanto, esa proposición es falsa. A ti te están pidiendo cuál es cierto. Entonces la clave es la C. Eso es lo que me dieron los dos jóvenes. La clave es la C. ¿Por qué? Si un triángulo, porque dice con respecto a un triángulo, es equilátero, entonces tiene lados iguales los ángulos de 60. Entonces también es equiángulo. ¿Solo para qué? Para el equilátero. Triángulo, dice. Está bien que hayan fallado, pues. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo aprendes entonces? Eso significa que hay que prestar bien atención a la propiedad, a la teoría. No de frente mandarse con la respuesta. ¿Ya? Hay que analizar un poco. Muy bien, muchachos. Siguiente. A ver, ¿cuál es su clave? Ya, muy bien. Todos han acertado, muchachos. Muy bien. Si tengo un triángulo donde las medidas de dos ángulos son de 70 y el otro de 20, es evidente que la IVA tiene que ser 90. Por lo tanto, ese triángulo es rectángulo. Nada más, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Siguiente. Ya, muy bien. Casi todos
me han dado la respuesta correcta, pero hay 2 alumnos que no han dado con la respuesta correcta. No lo voy a mencionar, por supuesto, ¿no? Acá. Dice, en un triángulo donde sus ángulos miden 50 y el otro 60. Ahí está. Obviamente el tercero lo deduces, ¿no? Y te sale 70. Los ángulos son agudos, menores que 90. El único que tiene esa definición es el acutángulo. Es un triángulo acutángulo. Ahora, ¿podría llamarse escaleno? Sí, podría llamarse escaleno. Porque si tiene ángulos de diferente medida, los lados también son de diferente medida. Pero no está el escaleno. Entonces marcas el acutángulo. ¿Está bien? Esos 2 alumnos que marcaron la B deben estar jugando Fortnite. No sé quiénes son ya. 3 alumnos marcaron. O de repente leyeron nomás al oído, ¿no? Lees y bueno, ya tú sabes, no, se equivocaron. Ya, muy bien. Vamos para la 4. Hasta ahora nadie se está equivocando. ¿Ah? Y hay un alumno que me está dando una respuesta falsa. ¿Por qué? Solo uno, mira. Da gana de mencionar su nombre, pero no lo voy a decir. Él ya sabe que se ha equivocado. Mira. Ya. Aquí hay un triangulito donde un ángulo es 40 y el otro es 20. Es evidente que el otro ángulo que está quedando es 120, ¿sí o no? Si un ángulo interno es 120, el triángulo es obtusángulo. ¿Ya? Obtusángulo. Nada más, esa es la respuesta. Siguiente. Vamos con la respuesta. Resuelvan, a ver. Primero deduzcan, antes de responder. Todo estaba bien hasta que una chica marcó otra letra. A ver, rectifícate, a ver, la señorita que ha marcado otra letra. Todos marcan una letra y ella una letra distinta. Es porque no ha analizado el triángulo. Tiene que analizar el triángulo. Mira. Tú puedes dibujar cualquier triángulo. 4,
¿no? Aquí dice 4. Y el otro dice que vale 5. Y el tercer lado es 10. Aparentemente es escaleno, pero tienes que aplicar el teorema de existencia. A ver si existe o no. Qué raro, ¿no? 10 debe ser menor que la suma. La suma 4 más 5, 9. Entonces 10 no puede ser menor que 9. Entonces, no existe el triángulo. O sea, no se puede construir un triángulo con esos lados. Todos han marcado excepto una, la D. ¿Para qué mandas otra cosa, pues? A ver. Vamos con el siguiente. A ver. Acá sí tienen que agarrar un papel, a ver. Un papel y el lápiz de Pedro Castillo. Voten por Pedro Castillo. ¿O quiere votar por Keiko? Me están dando letras distintas, a ver. No puede ser, ¿ah? Dibujen bien su triangulito, muchachos, ¿ya? Ahí he visto una chica que me ha dado una letra distinta, ¿eh? Que revise, que revise. ¿Ya? ¿Ah? Otro joven que me ha dado una letra distinta también. Ya. Tienen que dibujar un triángulo isósceles. Ahí está. Aproximadamente un isósceles. A es el lado mayor. A, B, C. El lado AB es lo mismo que el lado BC. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora veamos los angulitos. Dice que el ángulo B acá tú no puedes poner cualquier letra. Al ángulo A ponle X. ¿Está bien? Ponle X. Entonces le pones X. X. Y el ángulo B es el doble de X, nada más. Entonces lo colocas aquí, 2X. Luego lo sumas nada más, ¿no? X más 2X, 4X lo igualas a 180 grados. Y aquí X vale 45. Pero ¿qué cosa piden?
Piden la medida del ángulo B. Pero B vale 2x, 2 por 45, ¿cuánto sale? 90 grados. Entonces la clave es la D. Y acá, a ver, vamos a ver. ¿Ya ves? Un joven me dio la A, la clave A. Otra chica la C. Ya después se rectificaron. Muy bien. Vale la rectificación. Esa es la respuesta, pues. Vale 90 grados. Ya. Siguiente. A ver, ¿cuánto sale la siguiente? Hasta ahora hay 3 jóvenes y chicas, me ha dado respuesta, y uno me ha dado la diferente. Y otra vez la misma chica me ha dado la respuesta diferente. Tiene que revisar, tiene que revisar. Ya, solo una chica nomás dio letra distinta. Los demás han dado lo correcto. Ya, a ver, muy bien. Dice que es equilátero, ¿no? Uy, entonces, ¿cada uno cuánto vale? 60. Ya, ahora acá. Todo este ángulo de aquí todo ese ángulo vale 60. ¿Por qué, profe? Porque es equilátero el triángulo. Ahí dice estructura. Es simplemente un triángulo equilátero. 3x lo igualas a 60. X es igual a 20 grados. ¿Y cómo vas a hallar z? Z lo vas a hallar en este triangulito. En ese triángulo puedes calcular z por la propiedad del ángulo externo. Z es igual a x más 60. O sea, 20 más 60, 80. Como te piden x más z, lo sumas nada más. 20 más 80. Y esa es la solución del problema. Ahí está. Era 100, no lo sume. ¿Cómo que no lo sume? Te está pidiendo por x más z. Si te piden x más z, tienes que sumar, pues. Allá. A ver, ya está rectificado. Muy bien. Ya. Siguiente. A ver, resuelvan eso.
resuelvan, solamente tengo dos respuestas de dos alumnos. Hasta ahora van bien, excepto un joven que me dio otra respuesta. Hay 9 nomás respuestas, los demás no lo han hecho. A ver, otro joven me ha dado una respuesta distinta. Ya van dos ya. A esos jóvenes hay dos que me han dado respuestas distintas. Tienen que rectificar. A ver. ¿Cómo se resuelve esto? Dibujas el triángulo isósceles. Como el A es común, AB igual a C, le pones A arriba. Colocas B abajo y C lo coloca de espalda. AB igual a AC. No te vayas a olvidar, ¿ya? Mira, mira. Estos son igualitos. Ya. Entonces, para no olvidarme, le voy a colocar una bolita. Ya. En el lado AC ubicas un punto P. Ahí está el punto P. Lo marcamos.
y dice que AP, hay que trazar AP. AP es igual que PB. AP es igual que PB e igual que BC. Ahí está el dato arriba. AP igual a PB igual a BC. Calcula el ángulo PBC. Mira lo que voy a hacer. Voy a llamar X al ángulo de arriba. Pero ese es lo que no me piden, sino voy a encontrar después lo que me están pidiendo. Pero quiero encontrar el X de arriba. ¿Ya? Quiero encontrar eso. Mira lo que voy a hacer. Este triángulo que estoy pintando acá es un triángulo isósceles. ¿Dónde debe ir X? X debe ir en B. En ese triangulito verde, ahí debe ir X. Y luego, mira el triángulo verde. Fíjate el ángulo externo en P. El externo en P. Mira el externo en P. ¿Cuánto vale el externo en P? ¿Ah? ¿No vale X más X? ¿Están de acuerdo, no? Ahí vale 2X. Que es la suma de X más X por el externo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Aquí hay otro isósceles, mira. Mira este isósceles. ¿Dónde debe ir 2X? En ese triángulo celeste. En el vértice C. Ahí tiene que ir 2X. Listo. Ahora, para finalizar, mira este triángulo isósceles grandote. Porque es un isósceles grande. Ahí está. Bolita, bolita. ¿Qué ángulos son iguales? El C, ángulo C es igual al ángulo B. Pero el C, ¿cuánto vale el C? 2X. Entonces, todo el ángulo B debe ser 2X. Entonces, le está faltando solamente ¿cuánto? X. ¿Por qué, profe? Porque el triángulo es isósceles, el grandote, bolita, bolita. A la bolita 2X, a la bolita 2X. Ahí está. Ya con eso ya te sale el problema, ¿sí o no? Claro. ¿Dónde? Chequea. En este triángulo PBC es ahí donde voy a calcular X. El triángulo PBC, X más 2X más 2X igual a 180 grados. Y aquí te salió 36. ¿Pero qué cosa piden?
piden la medida del ángulo PBC. Pero ¿quién es el ángulo PBC? Es X. Ah, y X me salió 36. Sale lo mismo. ¿Viste? Ya sé por qué no le salía a la mayoría. Le puso primero X acá y ahí se complicaron la vida. ¿No? Le ponieron alfa, alfa y formaron ecuaciones. Por eso siempre se coloca, yo al menos coloco el X arriba. Para empezar del isósceles. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, la clave de la 9. Hasta ahora solamente hay 2 alumnos que me han enviado la clave. Y lo han hecho muy bien. Vamos a la 9, ¿eh? Ya van 4 alumnos que lo han hecho muy bien. Van 5. 6. 6 alumnos. Y son 25 alumnos. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alumnos nomás. ¿Dónde están los demás? Le ayudo hasta con el dibujo, ¿eh?
Muy bien. Todos han dado con la respuesta correcta. Toditos, toditos, toditos. Muy bien. Ya. Por ejemplo, dice acá, hay una estructura triangular isósceles, o sea, formada por 3 vigas, ¿no? De longitudes 5 y 10. Ahí es la longitud de dicha estructura, o sea, el perímetro que están pidiendo. Ahora, este triángulo tiene la base 10, el otro tiene la base 5. Entonces, pero debo formar isósceles. Entonces, acá debo poner 5. Y en el otro caso, me está faltando 10. Pero uno de los triángulos no existe. Mire el primero. El lado 10 debe ser menor que la suma. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. Es absurdo. Por lo tanto, el primer triángulo no existe. ¿De acuerdo? Eso quiere decir de que esto no existe. Quiere decir que la estructura que existe es esta que está acá. Como te pide la longitud, lo mismo que el perímetro, por eso que su respuesta ha sido 10, 10, 5, 20. Está bien, pero esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la solución. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, eso sí, tienen que dibujarlo pausadamente. A ver, vamos.
Hasta ahora van 3 alumnos nomás. Tres chicas y un varón, nada más. ¿Qué pasó? ¿Nadie más? Ah, le voy a ayudar con el dibujo, ¿ya? A ver. Ahí va el dibujo, ¿ah? Estoy ayudando.
Ya, muy bien. Vamos a felicitar a los alumnos que han resuelto este problema. Bueno, primero a todos los que han participado. Ya, muy bien, jóvenes. Se le agradece su participación. Es aprendizaje, ¿no? Pero básicamente la 10, como ya es un nivel de selección, entonces, a ver, vamos a... Aquí está, ¿quién fue? Ah, Grisel, Maraví, Toledo, con duda todavía Toledo, ¿será o no será? Colán, ¿ya? Esos son los que han acertado con la respuesta. Muy bien. O sea que al inicio todos participaban, ¿no? Porque estaba facilito. Y ahora resulta que este problema tipo de selección y arrugan algunos, no puede ser. Ya. Ahora miren el gráfico. Este es el gráfico, muchachos. Tenemos el triángulo ABC, pero mira al final del texto, la segunda línea al fondo. AB igual a BC, desde ahí tenía que empezar, es un triángulo isósceles. Ya, entonces le he puesto bolita, bolita. Si AB es igual a BC, bolita, bolita, entonces los ángulos que son iguales es el ángulo A y el ángulo C. Son ángulos iguales por ser isósceles de triángulo grande. Luego tomaba los puntos. P en AB, Q en BC y en AC ubicaba 0. Luego dice que el ángulo, no, dice que PR, fíjate por favor, PR es igual que QR. Ahí está. Y luego el ángulo PRQ de 90. Mira, PRQ este. Ese es un ángulo de 90. Ya. Te piden el ángulo ARP. Este es el ángulo que te piden. ARP. ¿Viste? Ese es el ángulo que tienes que calcular. Le voy a llamar X. Ahí está. ¿Cómo empiezo a resolver? Mira. Acá hay un triángulo isósceles. Miren bien, por favor. Miren ese triángulo amarillo. Es un triángulo rectángulo isósceles. 90 es en R. Entonces, los otros angulitos, ¿cuánto debe valer? Si son igualitos, ¿cuánto debe valer en ese triángulo amarillo? El ángulo P y el ángulo Q son sumamente conocidos. ¿Cuánto vale? A ver.
Muy bien, García, excelente. Entonces vale 45. Este 45 y el otro también 45. Ya, listo. Ahora, como el ángulo A es igual al ángulo C, le vamos a poner una letrita. Teta. Teta ahí. Teta aquí. Ya. Ahora, fíjate el dato. El dato es medida de BPQ más RQC 65. Hay que ponerle letra. Sin una letra no va a poder resolverse. Mira. Ya. Se queda bien, ¿ah? Ya. A BPQ le he puesto alfa. Le voy a colocar en el gráfico. Alfa. ¿Dónde está BPQ? Ah, ese está acá, mira. Ahí está. ¿Y dónde está RQC? RQC está aquí. Vamos a ponerle lo que dice, beta. Listo. Ya están todos los datos. Ahora tengo que resolver el ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Mira. Voy a utilizar la propiedad del ángulo exterior, nada más. Empiezo por el triángulo RQC, mira. Mira el triángulo RQC. ¿Ya? Ubícate en R en su parte exterior, su ángulo externo. Es todo eso, ¿te diste cuenta? En R hay un ángulo externo. Muy bien, aplica la propiedad. Mira. Propiedad del ángulo externo. Vamos, profe, ¿qué se aplica? Vamos a ver, mira. X más 90, mira el externo en R, X más 90. Eso es igual a beta más teta. Mira el triángulo amarillo, ¿eh? Más teta. He aplicado la propiedad del ángulo externo en el triángulo amarillo. ¿Está bien? Ya, profe. Ahí todo normal. Ahora, ubícate en este triangulito APR. Mira el triángulo celeste. ¿Dónde está su externo? Su externo está en P. Chequea bien en P, en P, en P. Mira en P. Ahí está su externo. Ah, ya. ¿Me entendiste? Ahora emplea la propiedad. ¿Qué propiedad? X más teta. ¿Está bien? X más teta es igual a ese externo en P, el externo, a alfa. ¿Está bien? Más 45. ¿Sí o no? Claro, ahí está. Y de ahí nomás sale, muchachos. Te hacen la rayita. Estos dos se tienen que sumar. A ver, vamos con la suma, a ver.
Vamos a sumar. Sumemos x más x, 2x, más 90, más teta. Eso es igual a alfa más beta y a eso le agrego teta y le agrego el último ángulo 45. ¿Viste? Ahí está. ¿Y ahora qué debería de hacer? Simplificar. ¿Qué simplifico? Teta, nada más. Y luego, sumemos acá. ¿Ve? Ya, sumemos. 2x más 90 es igual. En vez de alfa más beta, arriba está el dato, le colocas 65. Y a eso le agregas el 45 que está ahí. 2x más 90 igual 65 más 45, 110. 2x es igual, pasando a restar 20 grados. Y la respuesta es 10 grados. Ahí está la solución. ¿Ya? Bueno, para que vean ustedes que son problemas interesantes, pues, ¿no? ¿Ya? Siempre ponen un par de interesantes, o si no, uno al final, ¿no? Para que ustedes puedan, pues, sufrir un poquito para resolver esto, ¿ya? Listo, jóvenes. Muy agradecido. Gracias a los alumnos que resolvieron. Ramos, García, Colán, Leva, Toledo, Maraví, Grisel, Borges, Farfán, Quito, Colán, Cruz, Ramos, Figueroa, otra vez Toledo, Astopillo, te quedaste Astopillo, Grisel, y todo lo demás se repite. Se repite, García Lizado, Inga, también te quedaste pues Inga, hasta problema 5 nada más. Ya listo, muchachos, muy agradecido. ¿Ya? Buen provecho en su almuerzo. Jesús, gracias.